grabando rojito. Ah, ya. Sí, es que no me dejaba activarlo. Listo. Bueno, chicas, buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva sección del manejo de Excel. Como ya se dieron cuenta en el nombre del archivo, ese es nuestro tema de hoy, ¿sí? Crear y diseñar las famosas tablas dinámicas. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez para no alargarnos tanto. Bueno, con el siguiente listado que les envié por el grupo y que precisamente es el que usaron para la práctica de los filtros avanzados de la guía 4, es el mismo listado. Entonces vamos a utilizarlo aquí como de apoyo para este nuevo tema de una nueva herramienta de Excel. Quizá una de las que más le piden a todos los aprendices que deben saber manejar Excel, que son las tablas dinámicas. Bueno, pero antes de pensar, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla como tal, normal, sencilla, estática, es precisamente el listado que ustedes tienen ahí en el archivo que les pasé, ¿sí? Esto es una tabla normal, una tabla que yo no la puedo modificar, ¿sí? No le puedo dar otro diseño sino a manera de columnas. Podría voltearla, ¿sí? A manera de filas, como hicimos cuando vimos lo de las funciones de búsqueda, cuando utilizamos buscar H, que nos tocó que voltear la tabla, ¿sí? Pero usando, digamos, una herramienta de Excel. Pero sin embargo, seguiría siendo una tabla estática, únicamente con datos que nos muestran, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sería una tabla dinámica? Como su nombre lo indica. Dinámica, ¿qué es dinámica? ¿Qué es dinamismo? Entonces, dinamismo es cambiar automáticamente, en este caso, el diseño de la tabla, ¿sí? Y no solo darle un solo diseño, sino poder darle por lo menos dos diseños diferentes, ya sea a manera de columnas y a manera de filas, ¿sí? Esto teniendo en cuenta la presentación de las tablas dinámicas. Entonces, eso es lo que es una tabla dinámica, una tabla en la cual nosotros mismos podemos darle un modelo o diseño de presentación a nuestros informes. ¿Cuáles informes? Pues los informes que nos pidan a sacar en un momento determinado, ¿sí? Acerca de un listado de datos como este que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, con este vamos a crear diferentes tablas dinámicas para que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo. Mejoraron también, muchachos. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar a lo que es cómo crear nuestra primera tabla dinámica. Bueno, para poder crear nuestra primera tabla dinámica, necesitamos primero pues saber cuál es el informe que nos están pidiendo sacar de esa lista de datos. Así como en las funciones lógicas que vimos, así como en los filtros que ustedes aplicaron, en las tablas dinámicas también los datos que se desean mostrar en la tabla dinámica, todos deben aparecer en la lista de datos. Entonces, si no aparece, pues no se van a reflejar sus valores en la tabla. Entonces, veamos. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera tabla dinámica que tendríamos que sacar? Entonces, por ejemplo,
cuántos jugadores hay por nacionalidad. Este sería nuestro primer informe de tabla dinámica. ¿Cuántos jugadores existen hoy por nacionalidad? Podríamos darle una respuesta si usáramos un filtro. Sí, podría darse respuesta a eso, de cuántos jugadores hay por nacionalidad. También podríamos darle solución si utilizáramos las funciones lógicas, sobre todo la de contar puntos y punto conjunto, pero solamente nos indicaría el número, más no cuáles son los jugadores. ¿Sí? También podríamos hacerlo a través de un subtotal, en ese caso que nos fuera sumando la columna del valor de los jugadores para poder sacar ese subtotal. Ustedes ya saben que tenemos que tener una columna numérica si queremos hallar un subtotal, pero en las tablas dinámicas solamente necesitamos es la ayuda de los títulos de la columna. Entonces, con los títulos de la columna es que podemos crear las tablas dinámicas. Otra cosa importante, para poder crear tablas dinámicas con facilidad, la persona, en este caso ustedes las aprendices, primero tienen que saber crear filtros. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas, la mayoría que se sacan, ¿sí?, son en base a filtros. ¿Por qué? Porque en las tablas dinámicas se pueden aplicar autofiltros y también se pueden aplicar subtotales. ¿Sí? Entonces, si no sabemos ese tema, esa temática, entonces por eso es que nos queda difícil crear tablas dinámicas. Pero ya conociendo ese tema, como ustedes ya lo conocen de la sesión anterior, entonces nos va a quedar o les va a quedar más sencillo entender y aplicar las tablas dinámicas. Bueno, entonces veamos cómo vamos a darle solución a este informe que nos están pidiendo. ¿Cuántos jugadores hay por nacionalidad? Bueno, lo primero para poder crear una tabla dinámica es seleccionar la lista completa con títulos. Con títulos. Vamos a la pestaña Insertar y damos clic en el primer botón, tabla dinámica, el primer botón de la izquierda. En el primero, no en el segundo, en el primero. Al darle clic nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es seleccione una tabla o rango, que ya está seleccionado. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue seleccionar la lista de datos. Entonces, para de esa forma cerciorarnos de que esté bien o correctamente seleccionada la tabla o el rango de celdas. ¿Listo? Entonces, ahí la tenemos. ¿Dónde deseamos colocar el informe de tabla dinámica? O sea, ¿dónde vemos los resultados? Podemos hacerlo en una hoja nueva de cálculo, en una hoja nueva, se podría hacer, pero también podemos crearlos en la misma hoja de la lista de datos, pero así como en los filtros avanzados, en una parte donde no hayan datos. Entonces, escogemos en la hoja existente, que es la de los datos. ¿Sí? Escogemos la hoja existente, pero debemos indicarle una ubicación. Esa ubicación es en donde deseamos colocar la tabla dinámica con la cual vamos a dar respuesta a este informe de cuántos jugadores hay por nacionalidad. Entonces la ubicamos aquí, dejemos una celdita de espacio y la ponemos aquí, en I3. Listo, con eso ya le damos clic en aceptar y observen lo que nos muestra. ¿Qué nos aparece? Nos aparece la hoja de tabla dinámica. En este momento está en blanco. No está creada la tabla, solamente nos aparece la hoja en blanco. Y a la derecha de la hoja nos aparece,
varias opciones. La primera parte, miren que aquí tenemos precisamente los títulos de las columnas de la lista de datos, ¿sí? Que conforman la lista de campos con las cuales creamos nuestras tablas dinámicas, ¿sí? Entonces estas son todas las columnas de las que se compone la lista de datos, que para la tabla dinámica son los campos que se utilizan para la creación de sus tablas. Y tenemos debajo 4 áreas, ¿sí? 4 áreas. El área de filtros, por eso les decía que en las tablas dinámicas se creaban autofiltros. El área de columnas es mostrar los datos a manera de columnas, valga la redundancia. Así, un ejemplo puede ser el mismo listado que estamos usando para crear la tabla dinámica. La otra forma es mostrar los datos de la tabla dinámica a manera de filas, ¿sí? En las tablas dinámicas, el área de filas es la más usada. ¿Por qué? Porque para la presentación de las tablas dinámicas es mucho mejor. O sea, es un poco más entendible. Las tablas dinámicas si las hacemos a maneras de filas. De hecho, es la zona más usada. Y por último tenemos el área de valores. El área de valores nos permite usar las diferentes funciones básicas. ¿Cuáles son esas funciones? Ya las conocen. Suma, promedio, máximo, mínimo, contar. ¿Sí? De entre las funciones básicas. Bueno, ahora sí. Para poder darle solución a la pregunta planteada, ¿cuántos jugadores hay por nacionalidad? ¿Sí? Entonces, con estos campos vamos a darle respuesta. ¿Sí? Dependiendo de lo que nos pregunten, vamos a seleccionar estos campos y los vamos a mover a algunas de las áreas que tenemos aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, nos están preguntando jugadores por nacionalidad. Primero que todo, para dar respuesta a esa pregunta, necesito saber cuáles son las nacionalidades que existen en la tabla dinámica. Perdón, en la lista de datos. Entonces, si queremos verlas aquí en la tabla dinámica, hay que hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, el campo nacionalidad, el campo acá a la derecha, el campo nacionalidad, con clic sostenido, arrástrenlo hasta, miren ahí lo estoy sosteniendo, hasta el área de filas. Cuando aparezca esa lineecita, miren ahí en verdecito, debajo de filas, ahí sueltan el campo. Y observen qué va a pasar con esta tabla. Ahí lo suelto y miren que automáticamente la tabla cambia su diseño. Ya no está en blanco. ¿Qué es lo que me está mostrando en estos momentos? Las diferentes nacionalidades que existen en la lista de datos. Es decir, que en nuestra lista de datos Profe, solamente 5 nacionalidades. ¿Qué pasó? Dime. profe, es que a mí no me aparece, me apareció otra tabla, pero no me aparece esa información que está ahí. No aparece ni jugadores ni nacionalidad. ¿Y cómo así? ¿Sí bajaste el Profe, archivo? ¿Sí que, profe? ¿Descargaron el archivo de Sí, que profe. le envié al grupo? Sí, profe, ese es, claro. Y entonces, ¿sí seleccionaron bien la De pronto tabla? está en la hoja 1, profe, ¿no? ¿cómo es que le selecciono y qué opción le doy? Es que yo me quedé, qué pena, profe. Profe, qué pena, ¿puede volverse otro poquito? Qué pena. Ay, tan niñas. Bueno, espérense un momentico. A ver, volvamos. Ah, no. Sí, no era. Ojo, todas bajaron el archivo, ¿no? Porque no entiendo Sí, el profe. por qué no tienen la misma información. Bueno, habíamos dejado que el informe que íbamos a sacar, el primer informe de tabla dinámica es cuántos jugadores hay
por nacionalidad. Ese es el informe que hay que sacar. Ahora, ¿cómo creamos la tabla? Entonces, lo primero es seleccionar toda la lista de datos. Hay que bajar hasta la posición 53. Vamos a la pestaña Insertar arriba y escogemos el primer botón de la izquierda, de su izquierda, tabla dinámica. Tabla dinámica, el primero. Porque aparece otro, ese no. Y les muestra esta ventana, esta que está aquí. Esta. ¿Qué es lo que les está pidiendo esa ventana? ¿En la tabla o el rango de datos? Como lo primero que hicimos fue seleccionar la tabla completa, por eso es que ya aparece seleccionada. Si no están hasta la posición 53 es porque está mal seleccionada y tienen que volverlo a seleccionar. Luego, la tabla dinámica podemos crearlo ya sea en una hoja nueva, es decir, en otra hoja diferente a donde está la lista de datos, o sobre la misma hoja, pero en una parte donde no hayan datos. Entonces, todas vamos a crearlas sobre esta misma hoja. Entonces, seleccionamos hoja de cálculo existente. Y luego hay que indicarle en ubicación en qué posición vamos a crear la tabla dinámica. Entonces, habíamos dicho que después del informe, una celda de espacio, y ahí colocamos aquí la tabla dinámica. Listo. Profe, usted no está compartiendo pantallas que no veo. Sí, sí estoy compartiendo pantalla. Y aceptar. Y ahí la tenemos. Ahí está la tabla dinámica ya creada, pero en estos momentos está en blanco. ¿Sí? En blanco. Profe, espera que no vi. ¿En ubicación que le dábamos? La posición donde vas a sacar la tabla dinámica. Una celda después de la pregunta. Así como en los filtros, que siempre dejamos una celda de espacio después del filtro que necesitaban sacar. Acá es después del informe que nos están pidiendo de tabla dinámica. Siempre una celda de espacio. Listo. Ahí tenemos la tabla dinámica, que es esta hojita. Y a la derecha tenemos la lista de campos. Acá. Campos de la tabla dinámica. Entonces, los campos no es más que los títulos, si se dan cuenta, de la lista de datos. Y al final, debajo de esos campos, tenemos las 4 áreas de creación de la tabla dinámica. ¿Cuáles son esas áreas? El área de filtros, que es la que me permite crear los filtros automáticos que se aplican a las tablas dinámicas. El área de columnas es un modo de presentación de las respuestas a los informes de tabla dinámica. Una tabla dinámica a manera de columnas es como la lista de datos. Así igualita. Ustedes ya saben que esta presentación es a modo de columnas. Entonces, de esa manera se mostraría la tablita dinámica si elegimos esta opción. La otra opción de presentación de las tablas dinámicas es a manera de filas. ¿Sí? ¿Recuerdan la vez que volteamos una tabla a manera de filas? Entonces sería de ese modelo que se crearía la tabla dinámica en el área de filas. ¿Sí? Son las dos opciones de creación. La más usada es el área de filas porque dan una mejor presentación de las tablas dinámicas. Eso no quiere decir pues que uno no utilice el área de columna, ¿sí? Solamente es por el modo de presentación de las tablas que uno elige más el área de filas. Y por último tendríamos el área de valores. El área de valores es el que me permite hallar o aplicar la función básica que necesitamos.
¿Cuáles son esas funciones básicas? Ustedes ya las conocen. Contar, promedio, suma, máximo, mínimo. Son las funciones que nos permite aplicar la tabla dinámica en la zona de valores. Bueno, ahora sí. Para crear nuestra tabla dinámica, ¿cuántos jugadores hay por nacionalidad? Primero hay que analizar la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? En este caso, lo primero que necesitamos saber es cuáles son las nacionalidades que existen en la lista de datos. Y eso campo me da, pues el campo nacionalidad, el que me permite saber cuántas nacionalidades hay en la lista. Entonces, este campito, nacionalidad, con clic sostenido, lo arrastro hasta el área de filas. Cuando aparezca esa lineecita verde o negra debajo de filas, ahí la sueltan. Y observen que la tabla dinámica ya cambió su estructura, ya no está como una hoja vacía, sino que ya nos muestra las distintas nacionalidades que están en la lista de datos. ¿Sí? Entonces, las nacionalidades que existen en la lista son argentino, brasileño, chileno, colombiano y uruguayo. No hay más nacionalidades. ¿Sí? Entonces, aquí ya hicimos parte de la solución de la pregunta que nos están planteando. Por lo menos ya conocemos las nacionalidades, pero necesitamos saber cuántos jugadores hay por cada una de ellas. ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces, para saber cuántos jugadores argentinos hay, brasileños, chilenos, colombianos y uruguayos, ¿sí? ¿Cuál campo debo mover al área de valores para que me den los resultados que yo necesito? ¿Sí? Analicen la pregunta. ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos jugadores? Ahí me están diciendo cuál es el campo que necesito mover a valores para poder contar las diferentes nacionalidades. Entonces, Jugadores, profe. correcto. Jugadores lo envío al área de valores. Cuando aparezca la lineecita debajo de valores, sueltan el botón del mouse y observen que ya me aparece la cuenta o el conteo de cada jugador por nacionalidad. O sea que hay 11 argentinos, 9 brasileños, 7 chilenos, 12 colombianos y 13 uruguayos. Y en total, Profe, ¿cómo nos aparece lo que está ahí al frente? tienen que darle clic a la hojita que aparece ahí, la que dice tabla dinámica. Así se muestra cuando no la han aplicado. ¿Sí? Si ustedes dan clic en otra celda aparte de la tabla, pues la lista desaparece. Si quieren que vuelva a que aparezca, denle clic en cualquier parte de la hojita de tabla dinámica y ya aparecen los campos. Profe, a mí no me aparece. ¿Dónde que Profe, le doy? ¿A dónde le dio para que le salieran cuántos jugadores? Sí, profe. Ya vamos para allá. Cuando no aparezca la tabla dinámica, entonces acá arriba en la opción, no, aquí no está. Entonces le damos clic derecho a la tablita, a la hojita de tabla dinámica, clic derecho y le da a mostrar lista de campos y ya vuelve y aparece a la derecha. Mostrar lista de campo. Sí. ¿Ese dónde está, profe? Profe, o sea, en la tablita le doy clic derecho y digo mostrar Lista de campo. eso, lista de campo. Ah, listo. Ahí ya vuelve y aparece. Bueno, entonces para darle No, a mí solución no me da. darle solución a la pregunta, si seleccionaste bien la tabla, recuerda que hay que seleccionar desde el título.
para que te aparezcan los jugadores, los campos aquí, los de la derecha, ¿sí? Si no seleccionaste la primera línea, los títulos no te aparecen. Profe, ¿y por qué se Profe, que le quitó? gusta ingresar a A mí Gerardín. no me aparece cuántos jugadores. Profe, ¿y por qué se quitó? ¿Por qué usted quitó donde dice argentino, brasileño, No, chileno, porque es que chileño? me pidieron cómo hacer aparecer la lista de campos nuevamente. Profe, Ah, que ya. Lucimena Ruiz no puede ingresar a la clase porque está en clase de lúdica. Sí, profe, qué pena que yo haya ingresado apenas a esta hora, sino que también estaba en una clase de lúdica y me tocaba presentar una actividad física. Ok. Bueno, voy a volver a crear el resultado de la tabla dinámica. Entonces les decía, lo primero que necesitamos saber para responder a la pregunta cuántos jugadores hay por nacionalidad, entonces lo primero que yo necesito saber, cuáles son las nacionalidades. En ese caso, este campo nacionalidad, que está acá a la derecha, lo arrastro con clic sostenido hasta abajo, hasta el área de filas. Cuando aparezca la lineecita debajo de filas, ahí lo suelto. Y la tabla, la hojita en blanco ya se muestra de esta manera. Entonces, aquí ya empezamos a ver una tabla dinámica. Aquí están las diferentes nacionalidades. Ahora, necesitamos saber cuántos jugadores hay por cada nacionalidad. Si analizamos la pregunta, ya nos está indicando cuál es el nuevo campo a mover. ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos jugadores? ¿Sí? Ahí ya tenemos la respuesta. Entonces, en ese caso, jugadores, para poderlos contar, necesitamos enviarlo al área de valores. Cuando aparezca la linecita en área de valores, arrastrando jugadores, ahí lo suelto. Y ahora sí me aparece cuántos jugadores hay por cada nacionalidad. ¿Sí? Estos son. Inclusive nos muestra el total general, es decir, que en toda esta lista tenemos 52 jugadores repartidos por su diferente cantidad por cada una de las nacionalidades. Entonces aquí tendríamos nuestra primer tabla dinámica. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Las tablas dinámicas nos permiten utilizar las funciones lógicas, básicas. Aquí ya usamos una, la función cuenta o contar, función básica de Excel. Y listo, miren. Ya dimos solución a nuestra primer informe de tabla dinámica que nos están pidiendo. Esa es la solución para esta pregunta. ¿Sí? Sencillita. ¿Sí? Sencillita. Ojo que aquí todavía no hemos usado los filtros. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que creamos la tabla dinámica. Ahora, también les dije que la tabla dinámica puede tener dos formas de mostrar la información. Esta que acabamos de hacer aquí es mostrar la tabla a manera de filas. ¿Sí? A manera de filas. Miren pues bien lo bien organizadito que nos muestra la tabla dinámica en el área de filas. Ahora, podemos darle esta misma solución a esta pregunta, pero si creamos la tabla en forma de columnas. ¿Sí? Entonces vamos a crear esta misma tabla, pero en forma de columnas. Entonces vamos a crear una nueva tabla dinámica. Ya saben, vuelvan a seleccionar la lista de datos completa. Vamos a insertar y elegimos tabla dinámica. La lista ya está elegida. Escogemos hoja de cálculo existente y ubicamos. ¿Dónde vamos a ubicarnos? En ubicación vamos a darle clic aquí en L3, ahí vamos a ubicar la nueva tabla dinámica.
en L3 precisamente. Listo, le damos clic en aceptar. Eso nos generó esta nueva hojita de tabla dinámica. Ahora sí, vamos a mostrar la misma solución, pero mirándola en forma de columnas. Entonces, nacionalidad la ubicamos en el área de columnas. Y miren cómo se extiende. Y jugadores, nuevamente, al área de valores. Y observen que ahí tengo la misma tabla dinámica, pero mostrada en posición de columnas. Esta está en posición de fila y esta está en posición de columna. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas de presentación de las tablas dinámicas. Ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos con la función buscar h, que nos tocó voltear la tabla y esa tabla daba muy hacia allá, muy hacia la derecha. Entonces, eso va a depender del número de columnas y de datos que tenga la tabla. ¿Sí? Si esta tabla hubiera sido más grande, pues esta tabla dinámica pues también se había explayado hasta por acá. ¿Sí? Entonces, no es común ver un informe en este estilo. Bueno, a menos que seas como este ejemplo, una tablita así cortica, que me muestre los resultados. ¿Sí? Entonces, es más ordenado las tablas en posición de filas, como esta primera. ¿Sí? Entonces, por eso es que más se usa el área de filas para la presentación de las tablas dinámicas. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería que entendieran. ¿Sí? Pero igual, ¿no? Si en algún momento les piden un informe de este estilo, pues ustedes ya saben cómo hacerlo, ya saben que es en áreas de columnas. Bueno, veamos otro ejemplo para ir entendiendo más. Segundo informe de tabla dinámica. A ver, ¿qué podemos sacar de este segundo informe? Mostrar el valor de cada jugador por equipo y posición. Listo. Este es el segundo informe de tabla dinámica que nos están pidiendo. Mostrar el valor de cada jugador por equipo y posición. Por equipo y posición. Entonces, nuevo informe. Pero primero construyamos la tabla. Selecciono toda la lista completa. Y no quedó lista ahí. Vamos a insertar tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Y la ubicamos una celdita después de la pregunta. Aquí. Le damos a aceptar para crear la tabla. Listo. Ahí ya está creada nuestra tabla. Ahora sí, vamos a darle solución a la pregunta. Mostrar el valor de cada jugador por equipo y posición. Ahí ya nos están dando ese orden que necesitamos. Veamos primero los equipos. Pasémoslo al área de filas. Ahí lo soltamos. Entonces miren que la tabla, al soltar equipo en filas, ya nos muestra cada uno de los equipos que existen en la tabla. De diferente nacionalidad también.
Ya lo tenemos. Ahora, necesitamos saber las posiciones que hay por cada uno de estos equipos. Entonces, el campo posición lo arrastro y lo ubico debajo de equipo. ¿Sí? Aquí mismo en filas, pero que quede debajo de equipo. Ahí lo suelto. Y ahora sí observen cómo nos muestra la tablita ahora. Miren que se agrandó, precisamente por cada posición. ¿Por qué? Porque Boca Junior, en Boca Junior hay diferentes posiciones. Está central, delantero, lateral, portero y volante. En Católica hay menos, delantero, marcador y volante. Cobreloa, mucho menos, delantero y lateral. Y así sucesivamente con los demás equipos. ¿Sí? Con esto ya le dimos la mitad de la solución a la pregunta, ¿sí? Que era elegir o mostrar equipo y posición, que es lo que acabamos de hacer, equipo, y mostrar cada una de las posiciones porque hay por cada uno de los equipos. Listo, esa parte ya está creada. Ahora, mostrar el valor de cada jugador. ¿Sí? Mostrar el valor. Valor, como es una columna numérica, va al área de valores. Entonces, siempre, ojo, las columnas numéricas van a zona de valores. Entonces, valor, en la columna, el campo valor, lo arrastramos hasta la zona de valores. Y ahí lo soltamos. Y observen lo que obtuve. Aquí miren, ya tengo la respuesta o el informe a la pregunta que me están planteando. Mostrar el valor del jugador, aquí están los valores, por equipo, aquí están los equipos, y por cada una de las posiciones. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí están los valores. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta mostrar ahí? Los jugadores. Correcto, los jugadores. Entonces, jugadores lo ponemos en filas también, pero debajo de posición. Y ahí lo suelto. Ahora sí, ya tenemos todo el informe completo. Del equipo Boca Junior, en la posición central, hay dos jugadores, Felipe y Willington. Y Willington. Su valor, Felipe vale, ¿qué? 16 millones y Willington tiene un costo de 24 millones de pesos o de dólares, como quieran llamarlos. ¿Listo? A la tablita le podemos aplicar un formato de número. Seleccionamos la columna aquí valor, aquí en la tablita, y aplíquenle el formato moneda. Entonces, vamos a inicio y le aplicamos el formatico de moneda. Quitamos los decimales. Y miren que ahí ya tenemos la tablita mejor presentadita, dándole el formato moneda. Me voy a inicio y ¿a dónde le doy? En moneda, ustedes ya saben dónde encontrar los formatos. Moneda, aquí está el, Ya, profe. y el de millares. Eso ya lo saben, ojo. Pues. Listo, chicas, miren, con esto ya obtendríamos nuestro informe de tabla dinámica. Para dar solución a la pregunta 2, mostrar el valor de cada jugador por equipo y posición. ¿Listo? Pero miren que tenemos la lista muy larga. Profe, perdón, es que ¿en cuál es que aparece moneda? En inicio. Y busca el botoncito de moneda. Ahí. Pero me aparecen un poco de X. Eso no es el signo de peso. Amplía la columna. Amplía la columna. Ampliemos la columna. ¿Cómo así?
para que puedas ver dónde está el signo, los signos. No, no me aparece. Ponga el cursor encima de las lineecitas de la hoja y él aparece una crucecita, lo deja ahí sostenido y ahí le amplía. Muy bien. Ya. Ay, pero no me deja. Démosle atrás, ¿no? ¿Qué es lo que no te deja ver? Pues me explico otra vez el pedazo de moneda porque no miré muy bien. Eso ya Estamos, tienen que bueno, saberlo ya aplicar. seleccionamos, ya Eso lo vimos seleccionamos desde la la suma de primera valor. clase. Ojo. Aquí estamos aplicando lo que ya hemos visto. El formato Sí, moneda está en inicio, ustedes ya saben eso. Aquí están todos los formatos: moneda, porcentaje, millares. Y se lo aplican. Aplícaselo. pero Si te aparecen varios numerales, tienes que ampliar la columna para que se vea. Si no, no se ve. Ah, ya, profe. Bueno, como la lista, el informe que se obtuvo está muy amplio, podemos filtrarlo. ¿Sí? Podríamos filtrar esta lista. ¿Cómo la filtramos? Entonces, por ejemplo, que solamente permitamos mostrar los equipos que son, no, por ejemplo, que solamente nos muestre la posición delantero, ¿sí? Que únicamente por equipo no muestre todas las posiciones, sino únicamente las que sean delantero. ¿Cómo aplicaríamos ese filtro? Bueno, observen que la tablita dinámica tiene un botoncito con flechita. Ese es el filtro, ¿sí? Ya aparece activado este filtrico. Este es el filtro. Si queremos filtrar esta tabla, le damos clic a este botón. Y aquí me aparecen, miren, nos aparecen las diferentes posiciones. ¿Sí? Central, delantero, lateral, marcador, medio, portero y volante. Esas son las posiciones. Si yo solamente quiero dejar que nos muestre la de delantero, ustedes ya saben cómo. Quitamos todo y únicamente dejamos seleccionado delantero. Damos a aceptar y veamos qué pasa con la tabla. Entonces mire que la tabla se redujo un poquito más. Ya no está tan amplia como al inicio. ¿Por qué? Porque solamente dejamos que por cada equipo solamente nos mostrara los que tienen posición delantera. ¿Qué pasó con los otros datos? Pues como en los filtros, como en los autofiltros, únicamente ocultó los que no cumplieron con el criterio. ¿Podríamos filtrarla aún más? Sí, podríamos filtrarla. Entonces, por ejemplo, que solamente dejara los equipos que son los colombianos, podría ser un ejemplo. Entonces, nos ubicamos en cualquiera del nombre de los equipos, volvemos nuevamente al filtro, aquí al filtro nuevamente, y miren que ya nos aparece el nombre de cada uno de los equipos. Quitamos todos y solamente dejamos los equipos colombianos. Entonces, en este caso, los equipos colombianos son Jaguares y Nacional. Los demás son de otro país. Démosle a aceptar y veamos
cómo nos queda ahora nuestra tabla. Y miren, ahora sí, cómo nos queda ese informe. De la tabla que obtuvimos en el primer intento, y así obtenemos la tabla filtrada. ¿Filtrada por qué? Únicamente por los equipos colombianos, que fue lo último que le hicimos, y por posición, que únicamente mostrará la que es delantera. ¿Sí? Entonces, aquí está filtradita. ¿Cómo me doy cuenta si está filtradita? Ustedes ya saben que cuando una tabla está filtrada o una columna, aparece el embudo. Entonces, miren que aquí está el embudito, indicando, o lo que nos indica que esta tabla ha sido filtrada. ¿Listo? Entonces, miren el primero, que el primero no la filtramos, no aparece el embudo. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta del segundo punto. ¿Sí? Filtrada. Ya saben por qué la filtramos. Y ahí está lo importante de conocer o de saber aplicar los filtros automáticos, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, nos piden el valor promedio de los jugadores por condición. Valor promedio de los jugadores por condición. ¿Listo? Entonces veamos cómo haríamos esa tabla. Entonces primero generemos la tabla en blanco. Ya saben, escogen toda la lista de datos. Insertar. Tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Y en ubicación escogen una celdita después de la tercera pregunta. Aquí. En I21, precisamente. Y vamos a aceptar. Ahí está la lista, la tablita. Ahora sí, démosle solución a la pregunta. Valor promedio de los jugadores por condición. Entonces, lo primero que necesitamos saber son cuáles son las condiciones. Entonces, condición lo movemos al área de filas. Y ahí obtenemos cada una de las condiciones que existen en la lista de datos. Luego, ¿qué me están pidiendo? Valor promedio de los jugadores. Entonces, ¿cuál es el valor promedio de los jugadores? Entonces, valor lo movemos al área de valores. Y aquí obtenemos es el valor promedio, la suma de valores. Es decir, que aquí la tablita nos está totalizando el valor de cada una de las posiciones. ¿Sí? Pero eso no es lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El valor promedio. Entonces, aquí la tabla, por defecto, siempre aplica la función suma. Pero nosotros necesitamos aplicar la función promedio. Entonces, ¿cómo le cambiamos la función? Que no me diga aquí suma de valor, que es lo que me está apareciendo en estos momentos, sino que me cambie la función a promedio. Entonces, para cambiar esta función, hacemos lo siguiente, así sencillito. Nos ubicamos aquí donde dice suma de valor, aquí. Ubíquense ahí.
y denle doble clic y nos aparece esta ventana. Repito, ubíquense en suma de valor, luego encima de la palabra, le dan un doble clic y les aparece esta ventana. Y cambiamos la función. Entonces la función que me están pidiendo es el promedio. Miren que está suma seleccionada, pero nosotros necesitamos el promedio. Entonces escogemos promedio. Miren que el nombre ya cambia, ya no dice suma de valor, sino promedio de valor. Y ahora sí, le damos a aceptar. Y observen que automáticamente ya cambió la función. Ya no me dice suma, sino el promedio, que era lo que necesitamos. Inclusive también cambiaron los valores. Aquí nos están pidiendo son el promedio de los jugadores por condición. Entonces es este, el promedio general, ¿no? El promedio general. Y con eso daríamos solución a esta pregunta. Entonces, ¿qué aprendimos en esta nueva pregunta? A cambiar la función. ¿Sí? Entonces, de esa manera, dándole doble clic, es que ustedes cambian de una función a otra. ¿Listo? Entonces, a este también apliquen el formatico moneda para que se vea más bonito el informe. Si quieren, quiten los decimales. Y miren que ahí ya obtenemos los valores. Cuarto ejercicio. A ver, por ejemplo, ¿qué vamos a sacar? Profe, Sí. en este momento tengo que salirme de la clase porque como yo mañana viajo para mi pueblo, entonces tengo que ir a hacer unas vueltas hoy. Y ya son las 5. Entonces yo ahí escribí mi presente y quedo pendiente para ver la grabación. Ok. Ok. Bueno, gracias. Nuevo informe. Máximo valor de los jugadores por nacionalidad y condición. Máximo valor de los jugadores por nacionalidad y condición. Voy a darles 2 minutos para que realicen esa tabla. Luego la hago y comparan si movieron correctamente los campos. 2 minuticos desde ya. Ya, profe.
Ok, ¿ya todas? No, profe, un momentico. Sí, profe. Bueno, todavía faltan segunditos, todavía faltan unos segunditos. Profe, ya. Bueno, faltan 20 segundos. Ya, profe. Ok. Bueno, vamos a hacerla. Ustedes me van a ir indicando cómo muevo los datos, los campos, perdón. Pero espérenme, yo creo la hoja. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos mover y a dónde? Nacionalidad. Nacionalidad y condición en filas, profe. Bueno, ¿quién primero? ¿Nacionalidad o condición? Nacionalidad. Nacionalidad. Ok, nos fuimos. Listo. ¿Qué más? Después los valores, profe. Valor a valores. Correcto. ¿Qué más? Después condición. Le cambiamos ahí donde dice suma de valor por el máximo. Correcto. Entonces cambiamos suma de valor por el max. Muy bien. Así daba así era el Sí, informe. profe. Correcto. Correcto. Bueno, filtremos esta tablita. Vamos a filtrarla para que no nos quede nos quede tan grandecita como está. Profe, faltó el signo de valor. Ah, los pesos. Signo de peso. Muy bien. Bueno, si quisiéramos filtrar esta tabla que ustedes acaban de desarrollar, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, miren, sobre cada nacionalidad, el del que está más en negrito, ¿sí? El valor que está frente de cada nacionalidad es el máximo valor que existe, ¿no? De cada una de las condiciones, ¿sí? Entonces, repito, en cada nacionalidad tenemos el máximo valor de los jugadores, o sea, el jugador que es, o los jugadores que son más caros, ¿listo? Que son mucho más caritos. El micrófono. Si yo quiero de esta lista que a ustedes acaban de hacer, que solamente nos muestre el mejor, ojo, el mejor. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el autofiltro que nos permite mostrar el mejor valor? ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces refresquémosle a estas chicas. Aquí solamente he conseguido es el máximo valor de los jugadores. El máximo, con la función max. Pero yo solamente quiero que me muestre bueno, no el mejor, sino que me deje el que tiene el menos valor. No el mejor, sino el que tiene menos valor. ¿Sí? Entonces veamos cómo dejamos que solamente nos muestre el que tiene menos valor. Entonces nos ubicamos en cualquiera de los valores. Ahí, dejamos ubicado el cursor en cualquiera de los valores.
Vamos al filtro y elegimos la opción filtros de valor. Filtros de valor. Y escogemos, ¿recuerdan la opción? 10 mejores. ¿Sí? Recuerden que esta opción siempre nos muestra el 10, pero si nosotros solamente queremos escoger menos, pues simplemente reducimos la cantidad. Profe, ¿puedo volver Sí. un momentico que no alcancé a ver porque me saco de la clase? Aquí, mira. Te ubicas en cualquiera de los valores, vas al filtro, eliges filtros de valor Y 10 mejores. los 10 me. Y nos aparece esta ventanita que tenemos aquí. Entonces, recuerden los autofiltros de la sesión anterior. La opción nos muestra siempre los 10, pero nosotros podemos escoger cuántos mostrar. El 1 mejor, el 2 mejores, los 8 mejores, los que ustedes quieran. Pero en este caso nos indican que es el de menos valor. Entonces, en ese caso, no necesitamos los superiores, sino los inferiores. Y no necesitamos que nos muestre los 10, sino el de menor, o sea, el 1. De los inferiores, el que tiene menos valor, o sea, el 1. Ahora sí, demos clic en aceptar. Y ahora sí observen que estos jugadores son los que menos valor tienen. Sí. Inicialmente mostramos fue el máximo de los jugadores de nacionalidad y condición, pero filtramos la lista con los que menos tienen. O sea, los que menos tienen, el que vale menos de los suplentes, el que vale menos de los suspendidos y el que vale menos de los titulares. ¿Sí? Y da la casualidad que todos los valores, que todos los jugadores con menos valor, pues existen en un equipo, entre los chilenos, nada más. Es decir, que las otras nacionalidades no tienen los 3 menores valores. O sea, los jugadores que son más, digamos, baraticos, ¿no? Para entenderlo, ¿sí? Los jugadores menos costosos, los más baraticos. Eso los tienen es en Chile, en estas posiciones. ¿Sí? Entonces ahí la tenemos. Y miren todos los tipos de informes que estamos sacando, ¿sí? Es como si aquí estuviéramos, digamos, digamos, mostrando informes, pues, digamos, para hacer negocios con jugadores, ¿no? Entonces, los diferentes, digamos, empresarios de los equipos, pues nos piden estos informes, pues para ellos ir mirando y analizando, pues en este caso, qué jugadores, por decir algo, comprar, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en esa situación. Y para eso es que nosotros mostramos todos estos diferentes informes de tablas dinámicas. Entonces, esa sería una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es usarlo en la parte de facturación, ¿sí? Sobre todo cuando necesitemos agrupar o mostrar datos que cumplan con determinados criterios. ¿Quiénes me dan esos criterios? Entonces ya se están dando cuenta que esos criterios nos están dando los autofiltros que vimos en la sesión anterior. Listo, entonces miren, ya llevamos 4 ejemplos, 2 filtrados, ¿sí? Y aquí uno filtrado por la opción de los 10 mejores. Quinto ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. ¿Los valores se pueden filtrar o los valores nunca se filtran? Los valores los estamos filtrando. Aquí los filtramos por el mejor. Ah, pero no es necesario, o sea, ahí donde dice máximo no es necesario que aparezca el embudo.
A eso es que me refiero. Sí, míralo, aquí está el embudo. Aquí fue filtrada. Ah, ya, sí, ya. Gracias. Bueno, quinto ejemplo. A ver, ¿cómo haríamos este ejemplo? A ver, mostrar jugadores jugadores con valor entre 3 millones y 10 millones de pesos. Este sería nuestro informe que habría que mostrar. Mostrar jugadores con valor entre 3 millones y 10 millones de pesos. Entonces, si se fijan, ahí tenemos un rango numérico. Los famosos rangos, ¿sí? Para poderlo interpretar. Entonces, primero generemos la tablita en blanco. Insertar tabla dinámica y lo dejamos por aquí. Ahí la cambié. Ahí no era, era aquí, hoja de cálculo existente, ubicación. Aquí. Bueno, a ver, ayúdenme. ¿Qué debo mover y a dónde? Jugadores a fila. Jugadores a fila. Yo voy haciendo lo que me dicen. ¿Qué más? Valor en valores. Valor en valores. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos que hacer, chicas? Profe, debemos crear el filtro para que nos muestre los jugadores que están entre 3 millones y 10 millones. Correcto, muy bien. ¿Sí? Entonces ya habría que aplicar el filtro del rango de numérico que me están pidiendo aquí. Entonces, para hacer eso, pues nos ubicamos en cualquiera de los valores. Y vamos a filtro. Sí. Vamos al filtro. Cogemos filtros de valor y escogemos la opción entre. Y ahora sí, aplicamos el rango. ¿Entre qué? Entre 3 millones sin punto y 10 millones. 10 millones. Y listo. Ahí ya aplicamos el rango numérico. Le damos a aceptar y veamos qué nos muestra ahora. Listo, entonces miren que estos ya es el resultado de nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Mostrar jugadores, estos son los que tienen valor entre 3 y 10 millones. Entonces aquí los tenemos. Profe, hay que seleccionar, ¿no? Para el signo, Sí. para poner el signo. Sí, sí, claro, siempre. Para poner el signo hay que seleccionar la columnita. Pongámosle a esta el de miles. Y listo. Ahí ya estaría el resultado para este quinto informe de tabla dinámica. Entonces esta sería, digamos, la opción cuando se les pida una tabla dinámica que haya que aplicar un filtro de rango numérico.
Sexto. Sexto informe. A ver, veamos. Profe, uno con las fechas, ¿no? Ah, uno con la fecha, bueno, se le tiene, como dice el dicho. A ver, digamos, mostrar jugadores que sean profesionales entre el año, a ver, jugadores profesionales entre el año entre el año entre el año 2015 a 2000 entre el año 2015 a 2000 no, pongámoslo así, entre el año 2012 al año 2016. 2016. Digamos que nos piden este nuevo informe de tabla dinámica. Entonces, acá tuvimos en el punto 5 un rango numérico. Acá tenemos un rango de fecha, a pesar de que esté por años, pero es un rango de fecha. ¿Sí? Entonces veamos cómo haríamos este informe. Creemos la tabla. Hoja de cálculo, ubicación, aquí. Generemos la tablita. Entonces, vamos a mostrar a los jugadores en el área de filas y profesional, que es la que tiene las fechas. Pongámoslo, esto se nos va a ver una chorizada, como dice el dicho. Pongámoslo debajo de jugadores, a ver cómo nos queda. Oh, se nos va supremamente largo. Si primero queda profesional y después jugadores. Dejémoslo así. Que en filas primero quede profesional y después jugadores. Ahí no me están pidiendo ya nada más. Ahí Ahora, ya nos vamos a filtro. ahí ya nos vamos a filtros. Pero primero nos ubicamos en cualquiera de las fechas. En cualquiera. Entonces vamos al filtro y elegimos la opción filtros de fecha. Y escogemos la opción entre. Filtros de fecha entre. Ahora sí, le damos la fecha. ¿Cuál sería la fecha inicial? 2012, 2012. No. Ah, no, 2016 porque es el mayor, ¿no? Chicas, no les estoy diciendo cuál sería el año, sino cuál sería la fecha inicial. Para que abarque desde el 2012. 1 de enero del 2012. Sí. Correcto, 1 de enero del año 2012. ¿Hasta cuándo? Profe, mire que mi computador no me dio la opción. Dice que tengo que colocar un valor en el, sí, en el campo de valores, algo. Espera, la terminamos y ya vemos. Hey, Juliana, espérate que estoy aquí ocupada. ¿Cuál sería la fecha final del rango?
31/12 del 2016. Correcto, 31 De diciembre de 2016. de 2016. Muy bien. Ahí la tenemos, aceptar. Y estos serían los jugadores que cumplen con esa fecha. Listo, chicas, entonces si así nos pidan un rango entre años, entonces siempre debemos indicarle son fechas. Recuerden que, los rangos de fechas funcionan siempre de esa manera. Primero la fecha inicial y después la fecha final. ¿Sí? No los años, sino la fecha. Entonces miren que ya el listado, ya filtrado, pues ya se nos reduce mucho más respecto al que teníamos. Entonces, estos son los jugadores que son profesionales desde el año 2012 hasta el año 2016, que era lo que nos estaban pidiendo como tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, si se han dado cuenta, ya hemos hecho casi todos los filtros que practicamos en la sesión anterior. ¿Sí? Y con eso hemos mostrado diferentes informes de tablas dinámicas. ¿Sí? De tablas dinámicas. Ya vimos cuando uno escoge una opción y deja otras, un rango numérico. ¿Qué más vimos? Vimos el menor valor, ¿sí? O sea, el peorcito de los valores. Rango de fecha, rango de número. ¿Qué nos falta? ¿Qué tipo de filtro nos falta para aplicarle una tabla dinámica? De los que ya vimos. ¿Qué filtro nos faltará aplicar, chicas? Todavía nos falta aplicar uno de los tipos de filtro. A ver, veamos a ver con qué ponemos aquí. Mostrar jugadores por nacionalidad. El nombre, ¿recuerdan esto? ¿Por nacionalidad? Sí. Mostrar jugadores que el nombre, por nacionalidad, que el nombre comience con la letra, ¿ya recuerdan esto? Por ejemplo, que comience con la letra M. Nos piden ese informe, mostrar jugadores por nacionalidad, que el nombre comience con la letra M. Miren que aquí, inclusive aquí estamos repasando lo de la sesión anterior. Seleccionamos la tabla, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación, aquí. Aceptar. Y ahora sí. Entonces, movemos nacionalidad primero a filas y jugadores también a filas. Aquí ya tenemos los jugadores por nacionalidad. Listo. Ahora sí, necesito que me muestres solamente los que el nombre del jugador inicie con la letra M. Entonces me ubico en cualquier nombre. Y ahora sí,
aplico el filtro. Entonces, voy al filtro, elijo la opción arriba, filtros de etiqueta, y elijo la opción comienza por. Repito, filtros de etiqueta, comienza por. Y aquí le indicamos la letrica, M. Ya sea mayúscula o minúscula, no interesa. Letra M, ahora sí aceptar. Y miren que ya obtuvimos los jugadores por nacionalidad que el nombre comience con la letra M. Y aquí están todos, miren. En Argentina hay uno solo, Martín. En Chile hay dos, Marcelo y Mario. Y en Uruguay, solo Mauricio. Eso quiere decir que los demás países no tienen jugadores que el nombre les inicie con la letra M. Y ahí lo tenemos. Y el último ejemplo. Ya saben cuál es, ¿cierto? Si aquí inicia, acá termina. Punto y coma. Mostrar jugadores por posición, el nombre termine con la letra, pongamos N, que termine. Entonces, ahí a usted ya se están dando una idea de cómo hace el filtro, similar a la anterior. Creamos la tabla. Aquí. Aceptar. Bueno, entonces, posición, área de filas, jugador, área de filas. Listo. ¿Qué me queda? Aplicar el filtro. Me ubico en cualquiera de los nombres. Vamos al filtro. Filtros de etiqueta y la opción termina con. Repito, filtros de etiqueta y escogemos la opción termina con. Y aquí simplemente le indicamos la letra N. Y le damos a hacer. Profe, no, nada. ¿Cómo? O sea, no aparece nada, no hay ninguno con eso. Ya. Míralo. Claro que sí hay. Lo que pasó fue que al crear el filtro no te ubicaste en ninguno de los nombres. Te ubicaste fue en la posición. Por eso no te aparece. Y ahí están todos los jugadores que el nombre termina con la letra N. Ya, profe. Me había hecho mal, sí, señor. Exacto. Siempre aquí, ¿no? Aquí en las tablas dinámicas, siempre tienen que ubicarse, digamos, por en este caso, por el nombre del jugador. Si estamos hablando de que inicia con una letra o que termina, ¿sí? Cuando necesitamos un rango de fecha, entonces en ese caso siempre nos ubicamos por una fecha. Cuando había que hacer un rango numérico, nos ubicamos por cualquiera de los valores, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el máximo de los jugadores por condición y nacionalidad, recuerden que entonces aquí nos ubicábamos, era para el de los, perdón, para el peor valorcito de los jugadores, el menos costosito, nos ubicamos era por cualquiera de los valores, ¿sí? De esa forma, pues nos van dando los diferentes filtros, ¿sí? Porque si nos ubicamos
en la columna incorrecta, entonces pasa como le pasó a nuestra compañerita, entonces no nos muestra los resultados. Y listo, miren. Estas son, chicas, las famosas tablas dinámicas, que si ustedes saben aplicar autofiltros, pues su diseño y creación es relativamente sencilla de crear. El problema está cuando uno no sabe crear filtros. Ese es el problema. Entonces, por eso es que a mucha gente se le hace difícil crear tablas dinámicas sin antes saber cómo crear y estructurar filtros automáticos. Pero como ustedes ya lo vieron, por eso es que se les hace un poquito más sencillo la creación de todas estas tablas dinámicas. Entonces, listo, miren, ahí ya mostramos diferentes tablas dinámicas con los diferentes filtros, autofiltros que vimos en la sesión de la semana pasada. Entonces, chicas, con esto pues ya aprenden a crear sus diferentes tablas dinámicas. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Está sencillo crear? ¿Entendieron? Sí, profe, está Sí, profe. sencillo. Sí, Está profe. bueno. Está fácil. Muchas gracias. Profe, manda la Sí, grabación. profe, mándenos la grabación. Primero la grabación, profe. Sí, Pero primero sí, la profe, está muy grabación. bueno. Esperemos. Así, eso nos ayuda mucho cuando uno se pierde en algo, profe. Sí, profe, la grabación. Bueno, yo lo planteé porque Miren que aquí, vean, para que ustedes miren, aquí apenas cargó la sesión anterior. Entonces voy a publicárselas de una vez. Entonces esta sería la sección donde están aquí. Grabación del 19 de noviembre, que fue el jueves pasado, ¿sí? El otro jueves fue 19. Sí. Esa es. Ahí tienen para que terminen de hacer la de los filtros. Y esta pues ya me tocaría ya cuando finalicemos la sesión. Yo la pongo a cargar y una vez cargue ya se las estaré publicando. Esta sí con seguridad. Porque es que la semana pasada no le publiqué a nadie, mejor dicho, para no decirles más. Bueno, profe, gracias. Profe, pero si le han llegado las guías de nosotros, ¿le ha llegado al correo? No he mirado, precisamente pues porque la semana pasada no estuve por acá, sino por allá, por donde ustedes. Entonces no he calificado todavía, pero sí, me han llegado bastantes. De pronto en mitad de semana, entonces publico un listadito de cómo andan ustedes en envío, ¿vale? Ay, sí, profe, bueno, gracias. Bueno, Porque como profe, ya en esto terminamos, profe, nos queda poquito. Toca aprovechar. Voy a publicarles la guía de esta de tablas dinámicas y para explicarles cómo deben desarrollarlas. No nos demoramos aquí. Aquí no está. Toca la del tecnólogo. Aquí. Bueno, entonces ya les explico cómo es esta guía, chicas, para que la tengan en cuenta. Bueno, entonces esta es la guía 5.
que es todo de tablas dinámicas. En la hoja de Excel hay 6 hojas que van desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 6. Y en cada una hay diferentes listas de datos. Diferentes listas de datos. Entonces, con esas listas de cada hoja es que hay que crear las diferentes tablas dinámicas que indica aquí la guía. Entonces, por ejemplo, para la hoja del ejercicio 1, que es esta tablita, hay que crear estas tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, para esa hoja, ejercicio 1, hay que crear 4 tablas dinámicas. ¿Sí? ¿Cómo van a crear esas tablas? Ojo, aquí tienen que leer muy bien para poder crear la tabla, porque aquí les dice todo. Miren, entonces, por ejemplo, para este primer ejercicio, con esta tabla, todas las tablas dinámicas las van a hacer sobre la misma hoja. Todas. ¿Sí? Todas. Ya saben cómo hicimos ahorita en los ejemplos. Poníamos aquí el título y después de una celda colocábamos la tabla dinámica que había que ir desarrollando. Así, en ese mismo orden. Entonces, miren, por ejemplo, para esa tabla dinámica, primero lean todo el texto para crear esa tabla dinámica y después sí procedan a crearla. Tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Es decir, esta es la pregunta que me están pidiendo de informe. ¿Sí? Luego, miren que les indico aquí cómo deben mover cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, para esta primera tabla dinámica, mover nombre a área de valores, miren. Y departamento a área de columnas. ¿Sí? La tabla dinámica deben quedar ubicada en la posición J2. Es decir, que para este ejercicio la primera tabla dinámica debe quedar, aquí deben ubicarla para que quede hecha en J2. Por eso les digo que deben leer toda la pregunta, porque al final es que se les indica en qué posición deben ir creando cada tabla. Ahora, otra cosa. No se me vayan a matar la cabeza si estas posiciones que yo estoy indicando aquí no les da. Si no les llega a dar, háganla más abajo, no importa. No importa que no coincida, háganla más abajito, ¿sí? Para que después no se queden ahí, ¿sí? Entonces, ojo con eso, pues. Todas las tablas dinámicas les indico en qué posición crearla y cómo deben mover los campos. Es decir, que ahí no tienen pierde de hacer esas tablas dinámicas. Incluyendo pues las que tienen filtro. Miren, aquí les dice. Listo, entonces esa es la forma cómo deben desarrollar esta nueva guía de tablas dinámicas, ¿sí? ¿Con qué fin les puse cómo ustedes debían de mover los campos y no las puse a que las movieran solitas? Precisamente para que ustedes miren, analicen cada pregunta, ¿sí? Para que de esa forma, pues ya digamos que se enseñen a mover los campos, ¿sí? Cuando ya ustedes tengan que crear una tabla dinámica real, entonces ustedes ya tienen esa sapiencia de poder mover los campos, ¿sí? Entonces es por eso que les indiqué esta guía. Luego, pues ya en el siguiente taller final, entonces ya les indico, ya no les pondré cómo deben mover los campos, sino que ustedes ya están en la capacidad de saberlos mover para presentar cada una su informe de tabla dinámica. ¿Listo, chicas? Entonces, eso sería todo por hoy. Ahí tienen para que trabajen. Una vez ya terminemos la grabación, entonces ya la empiezo a subir a YouTube para poderles publicar el link para que puedan ver la grabación, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Ya saben para la Gracias, asistencia. Gracias, profe. Ya saben qué deben hacer para la asistencia y nos vemos en 8 días, Dios mediante.
Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. La asistencia, Es por aquí, por el chat de la reunión, mami. La asistencia es su nombre en el chat. Ojo, pues, no se les olvide. bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.